lo lejos el horizonte ya nos está develando el primer objetivo que nos planteamos para esta etapa, Cerro Tres Picos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en qué momento nos estés viendo. A nosotros hoy el desayuno nos encontró en ruta para poder llegar lo más temprano posible a la estancia que es la que permite el acceso al Cerro Tres Picos, que es nuestra primer aventura aquí en esta etapa que empieza en el sur del continente. Realmente estoy súper emocionada, contenta. Mi cuerpo me pide ya empezar a caminar hasta quedar extenuada. Así que bueno, con toda esta motivación nos vamos a estar acercando a unos 30 kilómetros, alejándonos de la ruta asfaltada para poder llegar a la base y empezar a caminar. Nos encontramos a un poquitito menos de 600 kilómetros de Capital Federal. Para llegar a la estancia Funque tenés que desviarte de la ruta 76 al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y recorrer unos 9 kilómetros y medio de ripio para llegar al casco de la estancia, donde registrarás tu ingreso. Ya hemos tenido nuestra charla de ubicación, vamos a decir, de información para poder manejarnos bien en esto que van a ser, en lo posible, más de una noche caminando por la Sierra Bonaerense. Tenemos aquí un mapita que más o menos nos va marcando los hitos que tenemos que tener en cuenta. Y ya arranca esto. Sí, yo ya estaba un poquito ansioso mientras la chica hablaba. La verdad que fue muy amable, muy linda. Súper. Yo no aguantaba más. Ya viste el campo y querés arrancar. Sí. Bueno, vamos a ir al lugar donde dejamos la camioneta y ahí sí, ya cargamos las mochilas y arranca esto. Mientras recorremos los últimos 6 kilómetros dentro del predio hasta la glorieta, que es el lugar habilitado donde dejaremos a la Ducato, te contamos que la estancia solo atiende de jueves a domingos, además del día feriado. Previo a tu llegada, deberás contactarte con la administración por teléfono o correo electrónico para coordinar la actividad y enterarte de todo el reglamento y equipo necesario para poder realizarla. Además de ser el punto más alto de Buenos Aires, elegimos este destino porque, a diferencia de su vecino, el Parque Provincial Sierra de la Ventana, aquí sí está permitido el ingreso con mascotas. Pero para que esto siga siendo posible, es muy importante que seas responsable de la conducta de tu compañero de cuatro patas. Son unos 6 kilómetros que hay que recorrer desde el punto de recepción, donde uno deja el registro y abona, para llegar aquí a la base donde va a comenzar nuestra caminata. Tengan en cuenta que el valor de poder estar subiendo a cualquiera de los cerros, ya sea el Tres Picos o el Napostá, está costando unos 2.800 pesos por persona aproximadamente. Esto estamos hablando de los valores de octubre de 2023. Y hay que dejar unos 200 pesos de seña, vamos a decir, más que nada para que uno cuando baje pase a buscarlos y dé el aviso de que ya llegó. Pero bueno, nos queda aún armar un poco las mochilas para poder salir, así que vamos a hacer eso, así arrancamos lo antes posible para tener una caminata, empezar tranquilos, ¿no? Después de casi 3 meses de no estar haciendo ninguna actividad física, quiero empezar despacio. Ahí está. Está costando asegurar esto. Pero solo un... ¿Qué tenés que hacer? A poner lo quiero dejar bien agarrado para que no se baile, ¿entendés?
¿Y qué tal? Está pesado. Pesadísimo, ¿no? Sí. Las llaves del auto. Ahí las... Oh, ¿están allá? Sí. Yo las agarro, yo las agarro. Baja más. Ahí. Ah, listo. Vamos. Empieza. Todo con tal de no sacarme la mochila. Quedé trabada. 12:05 del mediodía ya. La verdad que nos zarpamos con la preparación. Tuvimos que cargar muchísimas cosas. Llevamos absolutamente de todo. Nuestro objetivo sería pasar 2 días arriba del cerro, por eso también llevamos bastante cosas. O sea, 2 noches en realidad. 2 noches. Y la verdad que ayer que dormimos en Villa Ventana hizo muchísimo frío. El termómetro llegó a 0 grados, por lo cual llevamos abrigo. O sea, tenemos que estar preparados. No me quiero morir de frío allá arriba, estar toda la noche tiritando. Teniendo en cuenta entonces que van a ser unos 3 días aquí en la vida campestre, al aire libre y completamente valiéndonos de lo que estamos cargando, llevamos mucho peso, pero básicamente tenemos el abrigo para enfrentar el frío, tenemos unos 6,5 litros de agua con los que arrancamos, estamos con una época de sequía, por ende las vertientes hay una sola que nos han marcado desde la recepción y hay poca agua, entonces preferimos ir como un poco más precavidos en ese sentido. Tengan en cuenta que estamos contemplando el agua para los 3, incluso para Ettore. Y bueno, y también otra cosa que suma mucho peso es la cantidad de comida para estos días. Y también, bueno, el equipo de filmación y demás, que todo va sumando. Vas a quedar trabado, Jack. Ay, la verdad que Tony está bien. ¿No puedes pasarlo por arriba? No puedo. Mucho Ártulo, Yara, Y esto de ser aventurero youtuber, como muchísimo equipamiento que hay que llevar. Estábamos avanzando hasta que me di cuenta que no cargué el calentador, ¿no? O sea, la bombona de gas con el calentador para poder cocinar y demás. Así que bueno, Guille se ofreció como voluntario, va a estar volviendo. Calculo que habríamos hecho ya como 3 kilómetros. Así que bueno, hay que sumarle ese tiempo a Guille que va a estar recorriendo más. Dios mío. Nosotros vamos a estar esperando acá con Ettore. Vamos a ver cuánto demora. ¿Quién viene allá? ¿Y Guille? Era lejos, che. Eran como 2-3 kilómetros. Sí, 3. Listo. Gracias. Lo logré. Bueno, ¿seguimos? Ah, qué viva. Ya se nos acaba de terminar lo que es la parte más sencilla, la parte de la pampa y la llanura, y vamos a comenzar ahora de a poco el ascenso. No es un lugar completamente nuevo para nosotros, ya que, aunque no lo crean, yo quizás no lo creo, en febrero van a ser 12 años que estamos juntos con Guille, ¿sabías? Mirá. Y desde que nos conocimos, que con el vehículo que tuviéramos salíamos de vacaciones a explorar a diferentes partes de Argentina, y en los fines de semana largos y demás aprovechamos para escaparnos. Como estamos cerca, relativamente cerca de lo que es Capital Federal o el Gran Buenos Aires, a solo unos 600 kilómetros, a este lugar ya habíamos venido, pero obviamente la mirada es diferente, porque ahora volvemos no solo con la experiencia de 5 años de haber estado recorriendo Sudamérica, sino bueno, con esta cabeza que ha cambiado y se ha vuelto así como nómade.
El lugar en sí es precioso, es un paraje donde uno puede caminar en el medio de la naturaleza hasta cansarse. No te vas a encontrar con ninguna casita, con absolutamente nada. Así que realmente te recomendamos conocerlo. Aquí ya estamos ascendiendo muy de a poco. La altura máxima que vamos a alcanzar cuando estemos en la cumbre es de 1239 metros sobre el nivel del mar. Es el techo de Buenos Aires. Y bueno, y ahora lo que nos queda es ir atentos porque las rocas están sueltas, entonces hay que cuidar los tobillos. Lo que consiste el primer periodo del ascenso es ir hasta el fondo del valle. Ya estamos subiendo bastante. Y una vez que llegás a la naciente, volver, subir por la pared de enfrente. Y este paso es lo que se llama el paso dinamitado, ya para encarar la cumbre. Ah, este subió como 3 veces ya. Ahora, la cuarta del día vamos. Llevando a la amiga turista. Ah, bueno, guía. No, mentira. No, nos habíamos... Mirá ese eso. Y tiene acompañante, mirá. Nos habíamos olvidado del calentador, por eso. Ah, tiene garra. Sí. Hasta luego, muchachos. Yo me quedaba charlando ya. Sí, yo no puedo parar porque estoy justo ahí de que paso, ¿cómo se llama? Cuando pasas el otro golpe de aire, ¿cómo se le dice? El segundo aire. Nunca te llegó. Ya debo ir por el cuarto, pero... Nos tocó un día soleado y creo que eso juega bastante en la temperatura que uno maneja. Te da el sol todo el día. Esto es como el primer milagro que tenemos de un poquito de sombra. ¿Qué más? Y hay que tener cuidado con... que todas esas facturas, tortas fritas, asados que estuvimos comiendo estos meses, también ahora hay que hacerse cargo y hay que llevarlos a cuestas. Allá se ven dos personitas bajando, bien chiquititas, así que ya marcamos por dónde vamos a pasar esa abra, ya para hacer vista atrás de este cerro del Tres Picos y el Napostá. Es al menos lo que supongo, porque estoy tratando de hacer memoria de la vez que vinimos y tampoco tanto, no me acuerdo. Voy hablando solo porque ya Yara me pidió que me calle, no puedo hablar más. Entonces, al menos hago confesionario acá. Paramos unos momentos para comer algo, recuperar el aliento y contarte sobre esta serranía que estamos caminando, que está conformada por 3 cordones principales, siendo esta la Serranía de la Ventana y la más importante. Sus orígenes se remontan a desplazamientos tectónicos de hasta 500 millones de años atrás, y cuyas rocas presentan idénticas características a otras que se encuentran en lugares tan lejanos como el sur de África y Australia. Según la evidencia arqueológica, estas tierras fueron habitadas desde hace 6.000 años por nómades cazadores, y hasta son citadas en el famoso diario de Darwin el 8 de septiembre de 1833. La protección de esta zona es fundamental, no solo por las especies vulnerables que habitan aquí, sino también porque es la naciente del río Sauce Grande, el principal recurso de agua dulce de Bahía Blanca. ¿Ready, mi amigo? Estoy. Ya hemos llegado como a una planicie, descansamos un poco los pies. Miren qué vista que tenemos de la pampa. Ahora sí estamos como a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Sí me puse mi gorrita, que es un poco de ridícula, no se rían. Debemos ir unas 2 horitas y media desde que arrancamos, sin contar el ida y vuelta que me pegué y la frenadita que hicimos recién. Si bien es un cerro más o menos simple de subir, de tan solo 1240 metros, la base del Tres Picos está casi al nivel del mar. Entonces hay que subirlos prácticamente a cada uno de esos metros. Realmente es sencillo de poder ubicarse a través del sendero. Sí hay que ir atentos porque hay dos
vamos a decir, hay dos grandes peligros que se corren principalmente al atravesar toda esta zona pampeana de Buenos Aires, y tienen que ver por un lado con una cuestión climatológica. Si el día está feo, que por suerte no es lo que nos pasó hoy, vamos a ver que la nubosidad baja, que hay neblina, y eso puede provocar pérdidas en todo este gran terreno. El segundo gran peligro que se corre es el de la presencia de las yararás. Es una serpiente venenosa que habita en las pampas bonaerenses. Y bueno, con esto de la llegada cada vez más inminente del verano, que el calor empieza a sentirse mucho más, y con nuestra caminata que hemos hecho sobre todo alrededor del mediodía, hay que tener especial cuidado, no solo por Ettore, sino también por nosotros, ya que bueno, ellas también salen a recibir y recargarse de la energía del sol. Así que bueno, ahí en convivencia, teniendo en cuenta que estamos atravesando un lugar que es bastante silvestre. Estamos cruzando de un lado de la serranía hacia el otro, a la derecha el Tres Picos, pero el destino de hoy es llegar a donde vamos a dormir, que ya lo venimos analizando. Porque si bien acá el lugar más clásico para acampar es una cueva, la verdad que compartirla debe ser medio como que se tiene que hablar muy bajito y se escucha todo lo que hace el vecino. Así que vamos a ir a mirar, vamos a ir a chusmear, pero me parece que vamos a optar por un lugar como más solos nosotros, ¿o no? Sí, es la idea, ver si tiene la cantidad de espacio suficiente para todas las personas que vamos a dormir hoy aquí. Y si no, bueno, ir a buscar un recoveco donde un poco se nos repare el viento, porque... Este es muy bueno, ¿eh? Este lugar me pone un 10. Es el sexto lugar que viene diciendo que le pone un 10. Porque el viento viene de allá, acá, mirá. Hasta ahora es el que más me gusta. Acá. Bueno, tenemos el reparo de aquel lado, como la parecita. Y toda la vista. Y de ahí también, y la vista, que es principalmente lo que Guille reclama, quiere vista. A mí a esta altura me da lo mismo. No, o sea, de verdad, de preferir, sería buenísimo encontrar un lugar con vista, pero no me pongo tan exigente. Mira, la cueva de los guanacos debe estar por acá abajo. Pero aquella, mirá, aquella cueva, tremenda. ¿Qué cueva? Aquella. No se habla de una cueva por allá, debe ser esa de por ahí. Decidimos seguir bajando para ir a chusmear la cueva, pero como no creo que vamos a dormir en la cueva, vamos sin las mochilas, vamos a conocer un poquito de qué la va y volvemos para arriba. Quilla se está escuchando desde lejos a los otros compañeros, colegas montañistas que vinieron a pasar el día acá. Así que bueno, seguimos firmes en nuestra decisión de que si bien no vamos a dormir aquí, teníamos ganas de venir a chusmearla también para que vos conozcas que es una de las posibilidades para dormir bien reparado del viento. Sobre todo si no tenés una carpa así como súper técnica o mochila o bolsa de dormir así para temperaturas más bajas. Todavía hace frío para las noches, así que bueno, aprovechemos nosotros que todavía es temprano, chusmeamos esto y ya volvemos a hacer nuestro campamento. Buenas muchachos, ¿cómo va? Hasta acá llega la cueva, deben ser unos 30 metros. Es como un cono. Creo que todo lo que estoy hablando los chicos me están escuchando. ¿Me están escuchando? No. Nos despedimos de los amigos que nos hicimos acá en la cueva de los guanacos. Nosotros vamos a encontrar nuestro lugar. La cueva es como un gran cono de esos de orquesta que ves que tipo de las películas y eso, o sea, se escucha absolutamente todo. No se pueden escuchar si el cierre de la carpa el de al lado, si chichean, si qué sé yo. Así que prefiero acampar afuera, tomar como más sol y demás. Así que vamos a buscar nuestro propio lugar. Va a ser el lugar de campamento, nos gustó este agujero
ya hecho, todo con piedras alrededor. Me parece que pastito suave, va a haber un pastito suave, me parece que va a estar bien la dormida. Creo Y que elegimos un buen lugar. una buena vista, tenemos todo el valle y lo que es Villa Ventana. Así que vamos a tener una vista nocturna, va a estar bueno esto, ¿eh? Con los cuerpos cansados pero felices de estar haciendo lo que amamos, comenzamos a preparar nuestro refugio de estos días en la mejor ubicación de la colina y al reparo del viento. Unas pocas horas después nos abrigamos para ir a disfrutar del espectáculo del día. A medida que el sol caía y sobre la cúspide de la inmensidad pampeana, descubrimos el lugar donde se encuentran los mejores atardeceres de Buenos Aires. La noche estuvo bastante bien. En cuanto a cuestión de frío, yo al menos no tuve. El pasto que parecía tan suave y acolchonado al final no lo fue. Un poco me duelen las caderas. Pero bueno, pude lograr el descanso necesario para afrontar el día de hoy. Hoy sí vamos a estar alcanzando la cumbre, al menos del Cerro Tres Picos. Estamos viendo después si vamos hoy mismo a lo que es Napostá o lo hacemos mañana antes de bajar. Tomarse el ascenso con calma. ¿Cómo pasaste esta noche? ¿Tuviste frío? No. En las piernas tuve mucho frío. Oh, trajiste una pequeña piña. A ver, va para allá. Dos de la tarde, nos disponemos a empezar la caminata de ascenso al Tres Picos. Esto se empezó a llenar de gente, empezó a andarse un montón de gente por acá. Menos mal nosotros habíamos medido, porque acá es el único lugarcito donde entraba la carpa. Se minó por allá. Estamos aproximadamente a unos 2,5 kilómetros desde el lugar donde dejamos la carpa hasta la cima. Pero el mayor desafío que vamos a tener que afrontar es la inclinación del terreno. Empezamos a caminar completamente motivados por estar haciendo lo que más nos gusta. Desde el campamento solo te separan unos 2,5 kilómetros hasta la cima, con un desnivel de algo menos de 400 metros. Todo un reto para nuestras piernas que ya se habían esforzado tanto en la jornada anterior. Elegimos atacar la cima por la tarde, porque el día anterior notamos que pasado el mediodía la cantidad de senderistas disminuía. Y qué lujo sería tener el techo de Buenos Aires solo para nosotros. No sé si se va a llegar a ver, pero desde acá ya tenemos la visual directa. No solo la cueva de los guanacos, que si se nota en la cámara hay unas carpitas ahí bien coloridas en la entrada, sino que también se puede llegar a ver nuestra propia carpa. Así que bueno, se nota lo que hemos recorrido. Yo estoy casi que me quedo sin aliento. Es increíble cómo en 3 meses de inactividad el cuerpo retrocedió un montón el entrenamiento que tenía. Pero hay que seguir y bueno, a eso vinimos, ¿no? A sacarnos del óxido y a arrancar luego. Acabamos de iniciar la recta final del ascenso más vertical del Cerro Tres Picos. Ahora sí se puso un poquito más exigente, pero en cuanto a lo que es el sendero siempre viene marcado. Mucha familia, muchos niños haciéndolo, así que es recomendado para toda la familia.
Señoras y señores, esto es Rodando por ahí. Volvimos. ¡Sí! ¡Ay, qué bien! Finalmente hemos llegado a la cima. No puedo estar más feliz. ¿Vos cómo estás, Guille? Perfecto. Excelente. La verdad que El banquito solo para nosotros. Nunca habíamos tenido el banquito. logramos calcular bien el horario para estar un ratito al menos solos en la cima, disfrutando esta espectacular vista. Nos encontramos en el techo de Buenos Aires, la cima más alta de la provincia que nos vio nacer y en la que nos criamos, pero que la decidimos que no vamos a vivir más. Así que de verdad, nada, estoy muy contenta con el cuerpo así como cansado, que es lo que necesitaba, pero todavía con un buen resto, no solo para bajar y volver a nuestro campamento, sino también para después seguir a la siguiente cima, que es el Napostá. Ya es un poco más bajo, es la que tenemos de aquel lado. Disfrutemos un poquito de la vista, que realmente es alucinante. El banquito es para mí. Nunca me había podido subir al banquito, siempre está ocupado.